Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua. Esto es Minutos Evangelísticos y estamos comenzando una nueva serie llamada Hombres con propósito de. Y yo quisiera empezar esta serie hablando de David. David y los gigantes a los que él tuvo que enfrentarse. Seguramente te vas a sentir identificado porque no están ajenos a nuestro diario vivir. Tenía un propósito así como tú lo tienes. Él tuvo oposición así como seguramente tú la tienes. Él vio la gloria de Dios así como seguramente tú la vas a ver siempre que camines en el centro de tu llamado, siempre que tú camines con un propósito claro y siempre que tú camines con fe. Probablemente tú has oído hablar de Goliat, pero esto no fue lo único que él se enfrentó. Recuerda que en la cultura hebrea siempre iban acompañados. Cada vez que iba un gigante a la guerra o un soldado a la guerra, él iba acompañado de otros 4. Por eso él agarró 5 piedras, 5 número de gracia. Él no es que no haya tenido fe de atinarle a la primera, porque él tenía probada experiencia con la onda, matando osos y leones en medio de los campos. Eran 5 los gigantes a los cuales David tenía que enfrentarse, porque era bien el que le estaba haciendo la guerra de manera directa y los otros 4 que le acompañaban. Y recuerda que en la Biblia el significado de los nombres es sumamente importante, así que toma nota. El primer nombre fue Goliat, pero viene de la palabra hebrea galut, que significa exilio. El primer gigante llamado exilio. Bueno, Goliat habla sobre la opresión de la esclavitud. La esclavitud, y sabemos que la esclavitud nos ata. Sabemos que la esclavitud es algo que no nos va a dejar llegar porque es algo que nos tiene anclados o que nos tiene amarrados, así como los sentimientos de inferioridad de los que hablábamos antes. Recuerda que estos sentimientos no nos permiten enfrentarnos a mayores y mejores etapas de nuestra vida. La esclavitud es algo que nos detiene. Pregúntale a un adicto qué tanto ha podido avanzar en su trabajo. Pregúntale a una persona con problemas coléricos qué tanto ha podido avanzar en sus relaciones personales. Pregúntale a una persona con bipolaridad qué tanto ha podido avanzar dentro de su profesión en coinonía y en sinergia con las personas con las que tiene que desarrollarse laboralmente. Siempre esto va a ser algo que nos detenga. El gigante amedrentó por 40 días al pueblo de Israel y sabemos que 40 es un número muy emblemático. Y la palabra dice textualmente, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Primera de Samuel 17 del 10 al 11. ¿Qué es lo que hace este gigante? Infundir miedo, amedrentar, presentarse como alguien grande para que tú te sientas como alguien pequeño. ¿Qué fue lo que hizo David? No lo escuchó. No lo escuchó. No escuches las voces que están tratando de infundirte miedo. No escuches esas voces que dicen que tú no vas a llegar lejos. No escuches esas voces que dicen aguántale todo porque si no, no te vaya a dejar y sin ella o sin él después ¿qué haces? No escuches esas voces que tratan de amedrentarte. No escuches esas voces que te dicen es que si tú denuncias te vaya a ir peor. No escuches esas voces que tratan de bloquearte. No escuches palabras que traten de infundirte temor y que vayan en contra de lo que Dios ha dicho para tu vida. No escuches. David no escuchó. David no prestó atención. David sabía lo que estaban diciendo, mas no permitió que esas palabras penetraran en su corazón. Ciertamente él sabía lo que estaban diciendo, mas no permitió que eso permeara en él y que hiciera el efecto para lo cual esas palabras estaban siendo lanzadas. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla, de combate con el filisteo. No escuchó y se apresuró a la batalla. ¿Y cuántas veces tú y yo postergamos y postergamos y postergamos las cosas? No fue lo que hizo David. Él no prestó caso, no prestó atención, no escuchó y fue corriendo a la línea. Él no se esperó. Él sabía quién era el Dios que lo iba acompañando. Hay cosas que estamos postergando y cuando nos damos cuenta ya son una bola de nieve gigantesca con la que ya no podemos.
Hay personas que por no poner un alto claro, hoy sufren situaciones de violencia intrafamiliar impresionantes porque dejaron pasar el tiempo. No dejó pasar el tiempo, no escuchó y no se dejó amedrentar, no se dejó atemorizar. ¿De qué te están amenazando? No escuches esas voces, escucha la voz de Dios y la fortaleza que tenemos en Él. Es importante tomar en cuenta que David lo derrotó aventando la piedra en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque eso era lo que ese gigante quería dominar en el pueblo de Israel. Con David no lo logró, con los otros sí. ¿A dónde les estaba dando ese gigante? A la cabeza. A la cabeza. ¿En dónde se arraiga el miedo para después bajar al corazón? En la cabeza. Escuchas una mala noticia, la escuchas, la genera tu cerebro, baja tu corazón. Él no permitió que esto sucediera. Ese gigante tuvo que haber sido atacado en la cabeza, en la parte frontal donde están los pensamientos, donde está nuestro raciocinio. Ahí tuvo que haber sido atacado ese gigante porque es en donde nos da. Es que si tú te expresas, te van a ver mal y entonces después vas a tener un ambiente muy difícil. No es que si yo guardo silencio no estoy dando a valer quién yo soy y lo que yo creo. Y entonces, ¿cómo voy a poder crecer y cómo voy a poder superar? A mí me impresionan, les llaman libertarios, estas personas que se están levantando en contra de la ideología de género. Y me impresiona no nada más su valentía, sino ver en redes sociales miles y miles y miles de personas comentando: estoy de acuerdo contigo, pero eso nadie se atreve a decirlo. Y hoy uno de ellos ya es presidente de la Argentina. ¿Hasta dónde llegó? Porque tuvo valor. ¿Hasta dónde llegó? Porque no se dejó amedrentar de que lo iban a linchar políticamente, porque iba en contra de una ideología que mucha gente está siguiendo por moda y que incluso ya ha llegado a esferas políticas y que en muchas personas ha tenido incluso repercusiones legales. No te calles, lo que Dios ha puesto en ti tiene que florecer, porque el Dios que te lo dio es el que te va a respaldar y el que te va a sustentar, como lo hizo con David. Así que no permitas que esto haga mella en ti. El guardián de la montaña es el nombre del segundo gigante. ¿Qué significa esto? Siempre el enemigo pondrá guardianes en la cima de la montaña donde vamos a gobernar. ¿Por qué montaña? Porque Dios te va a llevar alto. Porque Dios es un Dios de niveles. Por eso montaña. Y siempre va a haber alguien allá arriba que te quiera bajar. Siempre que tú tengas un don o un llamado, ¿quién crees que se te va a oponer? La que está arriba de ti. Si tú tienes habilidades para poder escalar de nivel en tu puesto de trabajo, ¿quién crees que se te va a poner enfrente? Tu jefe. Si tú estás, ¿cuánta gente no ha sufrido por parte de su familia? ¿Quién te hace la guerra en medio de tu familia? A veces tus papás. ¿Quién siempre va a estar más arriba de ti? ¿Por qué? Porque mira, los que están abajo no son dignos ni siquiera de escucharlos. Si alguien viene y te critica y te juzga y te dice que tú no puedes, pero es alguien que tiene menor nivel, tú te ríes, te das la vuelta y te vas. Pero si es alguien que está por encima de ti y que tiene mayor nivel de gobierno, de autoridad, por lo menos en ese momento, o por lo menos en posición, entonces tú puedes decir: híjole, yo creo que tiene razón porque él sabe. Yo creo que tiene razón porque cuántos años lleva él en este negocio y si él dice que no soy bueno, seguramente no soy bueno. No escuches. Siempre el diablo va a poner gente arriba para verte hacia abajo y tratar de bajarte más. Escucha el llamado que Dios ha puesto sobre ti y nada más. ¿Qué pasó con Jesús en la cima de la montaña? Llegó Satanás y lo tentó. Se lo llevó a la cima y ahí fue cuando le dijo: mira todo lo de abajo, los reinos de la tierra yo te los daré si postrado me adorares. Estaban en la cima de la montaña. Así que ese gigante que te quiere llevar a lo alto para verte caer o para hacerte temer de lo bajo que puedes llegar, mejor ahí te quedas. Es algo que tienes que vencer. Es una ideología, es un pensamiento, es una persona. ¿Quién es ese gigante de la montaña que se te está levantando el día de hoy y que va en contra de tu llamado? Caleb sabía que el monte Hebrón le pertenecía por herencia. Era necesario sacar a los gigantes que estaban poseyendo ahí su tierra. Hay gente, hay potestades a las que vas a tener que sacar
para poder llegar y plantarte como Dios te ha plantado. Hay situaciones que vas a tener que derrotar. Hay cierto tipo de vicios, cierto tipo de costumbres que vas a tener que derrotar. Tú no puedes llegar a la cima del éxito cargando con un vicio. Tú no puedes llegar a la cima del éxito cargando con problemas de inferioridad, problemas de autoestima, de una mala autoaceptación, de no creer que tú puedes. Es necesario pisar esos gigantes que le han dicho a tu mente que Dios no lo va a hacer a través de ti o que tú no vas a poder. Es necesario derribar la queja, es necesario derribar el miedo, derribar el sentimiento de inferioridad. ¿Cuántas veces me hemos dicho, no, pues es que me estoy poniendo con el hijo de? O sea, ¿cuándo? No te preocupes, porque así como David venció, tú vas a vencer en el nombre de Jesús, porque el destino y el propósito profético lo da Dios, no lo da una persona ni lo da una circunstancia. Así que no te extrañes, porque claro que va a haber oposición. Siempre que viene algo bueno de parte de Dios, claro que va a haber oposición, pero tú tienes que aferrarte a tu bendición. Los gigantes que habitan en el monte tienen que ser enfrentados siempre. Y mira, hay un espíritu que se llama el espíritu de Mamón. Es el espíritu de la tacañería. No prosperas porque no das. No eres bendecido porque no bendices. No eres de bendición. Quita esos bloqueos mentales de tu mente. Hay gente que trabaja y gana una cantidad de dinero que yo digo, Dios, ni a carro llega. No es posible. Esa mentalidad es algo que no nos deja prosperar, y como ese espíritu podríamos mencionar muchísimos. Identifica cuál es el que se ha puesto enfrente de ti. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo se llama ese gigante que yo tengo que derrotar? Con tu ayuda en el nombre de Jesús, porque siempre va a haber un espíritu de Mamón estorbando a tus finanzas, y esa es la mentalidad de escasez. No es cantidad de dinero, es mentalidad de pobreza. La pobreza está en la mente. Hay millonarios que son miserables. ¿Por qué? Porque la pobreza es un estado mental, es un espíritu contra cual tienes que pelear tú el día de hoy. El tercero es el del umbral. ¿Qué es entrar en el umbral? Es entrar en una temporada. Un umbral, te explicaba yo, es una puerta. Te invito a ver nuestro video, el pacto de las puertas. Es entrar a una nueva temporada. Hay gente que no posee lo que Dios le ha dado porque tiene miedo. Hay gente, no, y es que lo tenemos tan arraigado. ¿No has escuchado más vale malo por conocido que bueno por conocer? Esa es una mentalidad de umbral, de no querer atravesar una nueva temporada que Dios tiene para nosotros. Yo he escuchado en mi trabajo gente que dice, mira, aquí me pagan más, me queda más cerca, gastaría menos en gasolina, me levantaría más tarde, llegaría a casa más temprano. No, pero quién sabe cómo está ahí el ambiente, qué tal si me va mal. Aquí como quiera estoy acomodado. Esa mentalidad de umbral, de no querer atravesar las puertas que Dios tiene para nosotros. Claro que da cierta incertidumbre, pero entonces ¿en quién estamos confiando? Ese no querer subir de nivel porque estoy en mi zona segura, estoy en mi zona de confort, aquí no pasa nada, aquí ya los conozco, ya me conocen. Si yo voy a un nivel mayor, no sé qué va a pasar ahí, mejor no. Con esto me alcanza más o menos. Esa mentalidad, ese espíritu de umbral. Dice la palabra que hay puertas que Dios cierra y otras que Él abre. Alguien me decía, es que cuando Dios te cierra una puerta es porque te está abriendo un portón. Pero si no atravesamos esa puerta para llegar al portón y atravesarle, entonces nos estamos perdiendo de lo maravilloso que Dios tiene para nosotros por ese espíritu de umbral. Tal vez eso es algo que tú tienes que vencer. Las oportunidades que dejamos pasar, oportunidades que nos está mandando Dios y que más adelante nos van a traer frustración, porque el diablo es experto en venirte a susurrar al oído de lo que te perdiste. Es experto y especialista. Tal vez tú estás lidiando con un espíritu de umbral. Acuérdate que el apóstol Pablo tuvo una experiencia cuando él dice la palabra en Corintios 16, 8, 9.
pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esa puerta que se abrió era un umbral de cosecha gloriosa, pero estaba custodiada por adversarios. Obviamente no iba a ser fácil. El diablo sabía lo que había detrás de esa puerta de umbral. Y sin embargo, el apóstol Pablo dijo, esto no va a ser fácil, pero yo voy a atravesar y yo voy a ir. Y dice la palabra que cuando el apóstol Pablo atravesó y llegó, hubo una cosecha de almas impresionante. Claro que iba a haber oposición. Claro que el diablo iba a poner un ejército para que él no llegara, pero él fue decidido y venció. Él pudo decir, ay, otra vez, ya pasé por ahí, hay tantos lugares a los que no he ido. No permitas que tu pensamiento humano se ponga por encima de lo que Dios está ordenando. Y entonces tú no atraviesas las puertas correctas que el Señor tiene para ti. Es importante vencer el temor, a cambiar de dimensión, a cambiar de nivel, porque dice la palabra que con Cristo vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y hay veces que Dios te tiene que mover porque el lugar en el que estás no va a ser apropiado para que tú crezcas. Hay veces que a lo mejor tu pastor te abraza mucho y te quiere mucho, pero no te va a promover. Razones varias, no entraremos en eso. Hay veces que Dios te tiene que cambiar para que entonces tú puedas desarrollar lo que Él te ha dado. Y no es en el lugar en el que te encuentras en este momento. A lo mejor Dios te cambia de país o te cambia de ciudad, porque en el que estás ya no hay nada más para ti. Pero tenemos miedo al cambio. Y esa es una mentalidad y es un espíritu con el que tenemos que arrasar. ¿Cuál es la mentalidad y cuál es el espíritu al que tú te estás enfrentando? El espíritu de guerrero, el número 4. Conquistar esa identidad de guerrero no es fácil, pero tampoco es imposible. Y David lo logró. Cuando tenemos la actitud correcta para ser determinados, cuando tenemos una fe férrea y firme, nosotros podemos seguir avanzando sabiendo que no somos nosotros quienes lo hacemos, sino que es Dios quien lo hace a través de nosotros. Y eso es algo que nos ha atorado en muchísimas cosas. Es que yo no creo poder predicarle a mi familia. No, es que tú nada más vas a abrir tu boca porque el que los va a convencer es el Espíritu Santo, no tú. Es que yo no creo poder llevar a cabo ese proyecto. No, es que Dios nada más necesita tu disposición y tus manitas, porque el que lo va a hacer es Él, porque es para su reino. No, es que a mí me parece increíble poder ser un buen padre, porque está muy difícil, porque el mundo está muy loco. No, es que a lo mejor Dios tiene un propósito profético para tu hijo increíble, y el que va a moldear su corazón y lo va a formar va a ser Dios a través de ti. Nos da miedo porque pensamos que somos nosotros quienes lo vamos a hacer, cuando dice la palabra que Él es quien lo hace a través de nosotros y que Él es quien cumple su propósito en nuestra vida. Dice la palabra que con el Señor vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Tal vez nos hace falta aferrarnos a esa palabra y creerla para nuestras vidas. Tal vez eso es lo que nos está faltando para tener esa mentalidad de guerrero. ¿Qué es lo que te está faltando para llegar a ese lugar de autoridad espiritual? A veces se llama pereza. Si sabes que el ayuno, la oración, la adoración, la alabanza son armas de guerra, ¿por qué no las tomamos? Porque nos cuesta trabajo, porque nos implica tiempo. Es un cambio de mentalidad el que tenemos que vencer. Es un cambio de mentalidad como el primer gigante. David no escuchó y se apresuró a hacer. Si tú te quedas pensando, ay, es que ahorita que llegue. Mira, yo antes me acuerdo que todas mis compañeras llegaban al hotel, yo fui sobrecargo, y se bajaban corriendo al gimnasio. Y yo siempre decía, ¿sabes qué? Deja descanso tantito y ahorita bajo. No, pues ese tantito era dormirme como 3 o 4 horas después de un vuelo nocturno. ¿Y cuándo crees que bajaba al gimnasio? Jamás. Y una de ellas me dijo, es que no lo pienses, porque en el momento que tocas la cama ya no te quieres parar. Inmediatamente llega, cámbiate y bájate, no lo pienses, hazlo. Yo tomé en cuenta ese consejo y de verdad yo llegué a correr 10 kilómetros cada día, sin pensarlo, haciéndolo. Quita el pretexto y quita el temor de tu mente, así como lo hizo David. Es importante identificar lo que nos está estorbando. Este espíritu es un espíritu de cobardía, de temor,
que se quiere poner enfrente de nosotros, pero recuerda que dice la palabra que no nos ha sido dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Ejerzamos lo que Dios nos ha dado, espíritu de poder y de dominio propio. El Señor nos ha dado autoridad. Dice la palabra, y hollarán serpientes, beberán veneno y no les va a hacer nada. Tú tienes autoridad, pero a lo mejor te hace falta creerlo, para que una vez que lo creas lo puedas tomar. El quinto, que no tiene nombre, pero que según la ciudad de Gad se llama lagar. ¿Qué pasa en un lagar? El lagar es el lugar de donde se obtiene el jugo de uva. Sabemos que el jugo de uva pues es con el que se hace el vino, que es símbolo del gozo y del pacto que hizo Jesús con nosotros. Sabemos ese simbolismo. Es el momento en que se tritura la fruta cuando se le pisotea. Cuando se le pisotea, no es lo mismo que un Getsemaní, que es en donde se ponía adentro de unas presas y se ejercía una presión impresionante para poder sacar el jugo. No, aquí lo hacían como de manera más manual, más con los pies. Era como lo hacían. Este es el lugar de dar fruto. El lagar es el lugar donde los dones pueden ser expresados, pero la uva se tiene que pisar. No vas a tener un fruto sobreabundante si antes no fuiste expuesto a la prueba y al proceso. No vas a tener un llamado grande si antes no fuiste procesado de parte de Dios. No vas a llegar a un lugar de autoridad en lo espiritual si antes no tuviste que vencer a tus propios gigantes. No vas a llegar a un éxito ministerial o social si antes no eres un ejemplo a seguir por medio del testimonio. No vas a llegar a tu destino profético si antes no luchaste y venciste. No vas a llegar a tu propósito si antes no pasaste por ese triturar de parte de Dios que forma carácter, que forja valor y que te hace ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias. Hay gente que dice, pero es que ¿por qué tengo que pasar por esto? A lo mejor porque de otra manera no se va a glorificar Dios en tu vida y hace falta que crezcas en nivel de fe. Identifica a esos espíritus que te están atacando y vas a ver que en Dios todo tiene un propósito y que Dios te ha dado lo que tú necesitas. Dice la palabra, porque no os ha sobrevenido prueba que no sea humana. Dios, que es compasivo, les dará junto con la prueba la salida. Así que deja de decir que es insoportable lo que estás pasando y que no sabes qué vas a hacer, porque Dios te dio la capacidad, la habilidad y la unción para poder vencer, para poder salir adelante en medio de la prueba. Aférrate a Dios, pregúntale a Dios, toma las armas espirituales en tus manos para que puedas ser más que vencedor en Cristo. Recuerda que debemos de operar en el poder del reino para poder tener dominio. Y esto es algo fundamental. Aprende a operar en el poder del reino para poder tener dominio sobre los gigantes que se te levantan a ti, sobre los gigantes que se levantan en contra de tu casa. Ten una mentalidad y un espíritu de guerrero, porque Dios va contigo. ¿Cuál es el gigante que tienes que derribar? ¿Cuál es el carácter o cuál es la expresión de tu carácter que tienes que vencer? ¿Cuáles son esos modismos o esos sentimientos incorrectos con los que tú tienes que lidiar y que tienes que vencer? A lo mejor es falta de perdón, a lo mejor es falta de fe, a lo mejor es falta de decisión, a lo mejor es falta de determinación, a lo mejor es falta de coraje, a lo mejor es falta de paz, a lo mejor es falta de Biblia, a lo mejor es falta de intimidad con el Señor. ¿Qué es eso que tú tienes que vencer? Porque Dios ya hizo su parte, ya te dotó. David tenía en el suelo las piedras más que necesarias. Dios le suplió. Él lo que hizo fue caminar en el llamado y en la fe. Eso fue lo que hizo David, creerle a Dios que si él lo había puesto en ese lugar era porque lo iba a habilitar para vencer sobre lo que le había sido dado. Recuerda que la forma en que nosotros vivimos y nos expresamos, la forma en que nosotros nos conducimos en la vida son lo que nos da autoridad. Para salir del problema, luego dices una mentira. Para poder ganar la discusión a falta de argumentos, te haces el enojado, te pones a gritar y mejor te vas. Eres de los que siempre quieren tener la razón en vez de meditar y reconocer que no siempre la tienes. ¿Qué es lo que tienes que afrontar?
A lo mejor te has vuelto una persona agresiva porque interiormente eres alguien que muere de miedo. A lo mejor eres una persona indiferente porque interiormente eres alguien que ha pasado por rechazo. ¿Cómo se llama ese gigante al que tú te tienes que enfrentar el día de hoy? Saber cuáles son nuestros problemas de carácter y cómo vivimos es la manera más fácil de poder vencer lo que hay dentro de nosotros. Es importante reflejar la vida de Dios en nosotros, luchar con fe, creer y seguir adelante. Dice el apóstol Pablo, adelante hacia la meta. David es un ejemplo. Nadie tuvo más problemas que él. Nadie tuvo más situaciones. Su propio hijo violó a su hija y no supo qué hacer, no hizo nada. David fue un mal padre, falló como padre, como tú y yo tantas veces, pero eso no lo derrotó. David fue víctima de su propia concupiscencia. Sin embargo, él se arrepintió, pidió perdón y siguió. David pagó su pecado con la muerte de su primogénito, pero no permitió que eso lo amargara. Él levantó el ayuno, glorificó a Dios, se bañó, se limpió y siguió adelante. ¿Cuánta gente se ha atorado en el rencor? ¿Cuánta gente está enojada con Dios porque se llevó a su familiar? Porque en el COVID estuvo difícil la cosa. Eso es algo que tú tienes que vencer. ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios por la paga de nuestro pecado? ¿Robaste? Y ahora todo el mundo te desprecia y te ve mal porque eres un ladrón. Cometiste un delito que sabías que no tenías que cometer y ahorita estás en la cárcel renegando de Dios porque te tiene en la cárcel preso. Fuiste negligente con tu salud y ahorita estás padeciendo una enfermedad y te enojas con Dios en vez de reconocer que fuiste negligente. David vivió que el tercero de sus hijos se levantara en su contra al ver que no había hecho nada en contra del violador de su hermana. ¿Te das cuenta? Él tuvo que huir de su propio reino, de su propio hijo, ante este atentado en contra de su reino. David supo de desolación, supo de angustia, supo de sufrimiento. La deshonra de su hija fue algo fatal por parte de su propio hijo, quien después fue asesinado. Créeme, él vivió persecución. Saúl, el hombre al que él honró, al que él amó, por quien él peleó, quería matarlo. Literalmente quería matarlo. Una decepción espiritual, emocional de ese tamaño. ¿A cuántos no nos ha despreciado la persona que debería de ser la que más nos ame? ¿Cuánta gente no ha sido violada, ultrajada, despreciada por su propio padre? ¿Cuántas mujeres no hemos sido mal valoradas, despreciadas, etcétera, por nuestra propia madre? El ser que debería de ser el que más te ame en el mundo, el ser que de manera natural daría la vida por ti, es la que más miserable te ha hecho el tiempo mientras le has tenido enfrente. ¿Cuánta gente no ha sido lastimada? David lo fue y lo superó porque siguió honrando. Él tuvo la oportunidad de vengarse, dice la palabra que él incluso cortó un pedazo de su manto en señal de aquí estuve yo y te pude matar, mas no lo hice. Y tal vez en tu corazón y en el mío, si tuviéramos la oportunidad, sí nos vengábamos. ¿Cuál es ese gigante con el que hoy estamos peleando? Porque David no era mejor que tú y que yo. David caminaba correctamente delante de Dios, pero tenía pensamientos, sentimientos, emociones. Él era humano como tú y como yo. Él vio a una mujer, la codició en su corazón y la tomó. Él era un hombre imperfecto. Él se convirtió en un asesino por una mujer cuando pudo haber tenido a las que él hubiera querido. Él era el rey más importante de Israel. ¿Cuántas mujeres no crees tú que él pudo haber tenido? Él sabe lo que es enamorarse de alguien incorrecto. Él sabe lo que es la muerte de un hijo. No, bueno, se le murieron dos. El bebito de Betsabé recién nacido a causa de su pecado y más tarde su hijo Absalón fue asesinado. O sea, ¿qué estás pasando tú? Si David pudo, tú puedes, porque él es un ejemplo que Dios nos pone para decirnos, la unción que yo he puesto en él es la misma que ha sido puesta sobre ti, solo que él agarró la bandera y tal vez tú todavía lo estás pensando. Varón, levántate como ese guerrero, como ese estandarte de tu casa, levántate como ese sacerdote, en paz, en amor, en respeto, en armonía, pero levántate como ese sacerdote. Y si crees que no sabes cómo, pregúntale a Dios, porque Él siempre te va a dar la estrategia. A David le dio la estrategia. ¿A ti se te hubiera ocurrido una onda?
una piedra para los gigantes. Dice la palabra que David le aventó la piedra en la cabeza, él cayó y al final David agarró la propia espada de Goliat y con eso lo degolló. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Agárrate, aférrate a la palabra. ¿Qué dice Dios cuando no sepas qué hacer? Enciérrate, Señor. ¿Qué dices tú? Escucha su voz, abre la Biblia. Él te va a dar la salida. Hay situaciones muy complicadas, pero para Dios nada es imposible. Y ahí tenemos la vida de David. Un hombre que fue perdonado, que fue procesado, que fue levantado, que es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Jesús lo nombró varias veces diciendo que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo nos va a nombrar Dios a nosotros? Levántate, varón, levántate, levántate. Vence a esos gigantes que se han levantado en tu contra. Los hombres tienden mucho a llorar en silencio. A lo mejor por eso piensas que lo que te pasa a ti o que lo que tú estás sintiendo nada más lo sientes tú. No es así. No es así, pero hay un Dios que camina contigo y lo único que tienes que hacer es creerle. Seamos ese David valiente, guerrero, fuerte, que se equivocó pero que siempre se levantó, que la regó pero que siempre se arrepintió, ese hombre que supo reconocer, ese hombre que supo adorar en medio de la adversidad, ese hombre que probó en carne propia de manera cercana la misericordia, el amor y la justicia de Dios. Levántate, varón, porque hay un Dios que te respalda. Muchas gracias por estar con nosotros y te invitamos al siguiente episodio de esta serie de Hombres con Propósito. Esto fue Minutos Evangelísticos. Muchas gracias.